agradecemos a todos su puntualidad, su disposición para este webinar. Em, Queremos darle la bienvenida a todos a este webinar de ciberseguridad en la era de la IA generativa. Hoy nos va a acompañar Alonso Ramírez, experto en el tema. Entonces, la IA generativa revoluciona la ciberseguridad, ofreciendo tanto desafíos como soluciones, acelera todos los procesos de seguridad y mejora la detección de amenazas, pero también crean nuevas vulnerabilidades. Las empresas día a día se esfuerzan por adaptarse, equilibrando la opción de la IA con los riesgos de la seguridad. La protección de datos y el desarrollo seguro de modelos y la vigilancia del uso de la IA son críticos. La colaboración y la innovación en seguridad son fundamentales para mantener la ventaja ante nuevos ciberataques basados en la IA generativa. En esta oportunidad, Puro Veritas, en alianza con GBM, exploraremos cómo la transformación digital ha traído consigo un nuevo panorama de ciberseguridad, donde la inteligencia artificial generativa se posiciona como protagonista tanto de riesgos como de soluciones. GBM es una empresa líder en servicios de IT en Centroamérica y el Caribe, experta en tecnologías de información, soluciones tecnológicas empresariales, de infraestructura, software, consultoría y servicios especializados. Como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy nos acompaña Alonso Ramírez, Regional Cybersecurity Manager en GBM, con más de 15 años de experiencia. Cuenta con una sólida formación académica, incluyendo un máster en auditoría de tecnologías de información, un máster en ISO IEC 27001 y la certificación de hacker ético. Así que todos sean bienvenidos a este espacio. Alonso, el espacio es tuyo. Esperamos que tanto tú como todos nuestros invitados aprovechemos este espacio y conozcamos todo lo que tienes para contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a Buró Veritas por el espacio, por la oportunidad, por esta invitación. Buenos días a todos los que nos acompañan en este maravilloso día. Bueno, avancemos a lo que venimos. Justamente algo de lo que les quiero hablar es que el tema de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial generativa está tomando bastante relevancia, bastante importancia, no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito empresarial. Y para eso, entremos a ver algunas cifras importantes que hemos empezado a recopilar en los últimos meses con respecto a qué opinan gerencias, direcciones, grandes empresas a nivel del mundo con respecto al tema de la inteligencia artificial y cómo se involucra en esto los temas de ciberseguridad. Importante tener presente que las empresas están evidentemente adoptando estas nuevas oportunidades donde evidentemente hay oportunidades de crecimiento, automatización, mejora en tiempos, mejor calidad humana, porque ahora reduce obviamente una gran cantidad de tareas, reduce fatiga, pero también está creando también elementos de preocupación importantes. En el último, un reporte que hizo el Instituto de Valor de Negocios de IBM, una encuesta que aplica a 200 ejecutivos del índole de gerencias y directores, ellos concluyen en este resultado que el 64% de estos grandes empresarios sienten presión para acelerar la adopción de la inteligencia artificial generativa. Pero también ven en esos 200 ejecutivos, ven el 84% de ellos ve un riesgo de ciberseguridad como el principal obstáculo para el progreso y la adopción de la inteligencia artificial generativa. Y siempre dentro de este mismo rango de ejecutivos, el 64% han identificado que la seguridad viene a ser un elemento prioritario, esa es la prioridad número uno para los casos de uso donde empiezan ya a aplicar inteligencia artificial generativa. Es por ello que también, y cuando vemos estas métricas, estos números y lo que está pasando en nuestra región latinoamericana, también se observa que la inteligencia artificial viene a ser también un multiplicador de fuerzas, por decirlo así, necesario para obviamente poner también en ventaja al lado agresor, pero también, eso quiero decir agresor con el tema del delincuente cibernético, lo va a utilizar a su favor, pero también
hay un elemento importante que viene a darle una ventaja a los que defendemos, a los que protegemos a las organizaciones, utilizando inteligencia artificial generativa como también elemento de defensa. Parte también de lo que en el estudio se logró determinar. Ahora bien, ¿qué es importante tener presente en este elemento, en esta conversación del día de hoy? Vean, ya con varios años, de más o menos 20 años de estar trabajando en esta materia, liderando respuesta a incidentes de ciberseguridad en la región, colaborando a colegas y a compañeros de la industria de ciberseguridad y la industria de tecnología, los atacantes, en este caso, al considerar uno cómo asegurar algo, algo que siempre hemos dicho es, siempre es útil pensar desde la perspectiva de un atacante. Si usted quiere asegurar algo, tiene que ponerse en los zapatos del atacante para poder evidentemente determinar cuáles son esos puntos que tengo que reforzar para proteger mejor ese objetivo, ese activo, esa actividad. Entonces, ¿qué viene acá? Es donde entramos a pensar en qué van a atacar. ¿Cómo intentarán comprometer esta nueva superficie de ataque, la inteligencia artificial generativa catalogada como una nueva superficie de ciberataque? Entonces, es ahí donde justamente tenemos que ir dejando claro que los modelos de inteligencia artificial son una nueva superficie de ataque con tipos únicos de ataque. Por ejemplo, tipos únicos que estamos observando en la región, como por ejemplo la evasión de modelos, la extracción, el concepto de inferencia o inclusive el concepto de envenenamiento del modelo de inteligencia artificial, que estos tipos únicos de ataque pues requieren nuevos enfoques de detección, nuevos enfoques de respuesta sobre obviamente elementos que más adelante en esta sesión de hoy les estaré comentando, ¿no? Hemos visto, importante comentarles, hemos visto cómo los modelos de lenguaje grande, lo que se llama los LLM, que son un artefacto muy utilizado para construir modelos de inteligencia artificial generativa, este, ampliamente usados, pero también a menudo son muy sesgados o tienen elementos que carecen de seguridad. Obviamente esto, al aplicarse en elementos tecnológicos, pues facilita que existan riesgos importantes que puedan provocar a un especialista en delincuencia cibernética con uso de la herramienta de inteligencia artificial poder explotar estas vulnerabilidades o estas fallas, ¿no? Este, em, Se ha dado inclusive una nueva forma de hacking llamada también ataques de inyección de comandos que pueden hacer que estos modelos bajen o abandonen sus defensas de protección, ¿no? Y esto pues es posible, ¿por qué? Porque el auge que existe hoy en el Internet, en el mundo, de repositorios abiertos para usar modelos de inteligencia artificial ha permitido, también, bueno, esto es todo con un propósito de permitir una rápida innovación del uso del código abierto para construir nuestros propios modelos de inteligencia artificial en las empresas, pero también esto está presentando riesgos. ¿Por qué? Porque es posible hoy subir en estos repositorios abiertos en el Internet modelos maliciosos que las empresas desprevenidamente integran en sus aplicaciones y algo que quiero mostrarles más adelante es un par de ejemplos de ese tipo de comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué sí tenemos que visualizar acá? Partiendo de este escenario, de lo que está sucediendo, tenemos que tener un enfoque de protección, ¿no? Y este enfoque lo que les voy a mostrar es un enfoque agnóstico o de abierto o de uso general. No está especificado a una marca, a un producto, a un concepto en particular, a un grupo de profesionales en particular. Es algo que se puede adoptar a nivel general y algo que, al menos en nuestra experiencia y en la experiencia de otras empresas a nivel mundial, es como por ejemplo IBM, como por ejemplo a Microsoft, por decir algunas, han venido aplicando para poder reforzar aún más la protección de lo que son los modelos de inteligencia artificial generativa en su adopción en el entorno empresarial. Entonces, justamente este enfoque va de la seguridad, obviamente, enfocada para la inteligencia artificial, una parte del modelo de protección o de estándar de protección, y la otra, la inteligencia artificial para la seguridad, ¿no? Esos dos elementos donde la reciente innovación sabemos que requiere nuevos enfoques de proteger los modelos de IA, lo que queremos explicar a la izquierda, y ayudar a los defensores del futuro, lo que vemos acá en la filmina a la derecha.
Evidentemente, hay un trabajo arduo de ofrecer una inteligencia artificial confiable actualmente en todo el mundo, que esté lista para el uso empresarial, lo que evidentemente también significa que debe ser segura desde el diseño y obviamente que tiene que estar lista y protegida de futuros ataques. Entonces aquí asegurar los datos de entrenamiento, por ejemplo, protegiendo datos sensibles de robo, protegiendo los datos de la manipulación o de violaciones de cumplimiento es un elemento clave. El asegurar el desarrollo de los modelos y el también asegurar el uso de los modelos de la inteligencia artificial en sí mismos, detectando aquí fugas de datos o nuevos ataques como el envenenamiento, donde controla su modelo combinando datos de entrenamiento, el de extracción, donde robas un modelo utilizando consultas, o el de evasión, donde cambias el comportamiento del modelo modificando la entrada. Justamente estos ejemplos que yo les estoy comentando acá son los elementos que queremos abordar en la etapa de seguridad para la IA, ¿no? Donde es donde vemos el riesgo que se tiene que empezar a trabajar o abordar, partiendo del hecho de que no queremos satanizar el concepto de IA generativa, pero lo que sí queremos es que el diseño del uso de modelos de inteligencia artificial generativa nazcan con los elementos de ciberseguridad que corresponden, pero partiendo de qué principios, desconociendo las nuevas formas de ataque o las nuevas formas de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el otro enfoque, el de la IA, hay que usarla a nuestro favor para la seguridad, ¿no? Acá, evidentemente, cuando utilizamos inteligencia artificial en las tareas de ciberseguridad a nivel en el entorno empresarial, gestionar tareas de seguridad repetitivas, como por ejemplo, automatizar el flujo del trabajo de un triage de respuesta a un incidente o producir resúmenes legibles de todo eso técnico que a la simple vista de un mortal se ve complejo, pero con resúmenes legibles para humanos con cero o alguna experiencia en temas de ciberseguridad o en temas de incidentes, por ejemplo, o generar contenido específico que ayude al analista o al ingeniero de ciberseguridad a construir reglas de detección, flujos de trabajo con recomendaciones más automatizadas y a fortalecer políticas de protección dentro de la infraestructura tecnológica de una empresa, ¿no? También algo que hemos visto que funciona muchísimo y nosotros lo vemos en nuestra región en Latinoamérica como fabricantes de ciberseguridad, como por mencionar algunos, Palo Alto Networks, Cisco, por ejemplo, o inclusive F5 o Akamai, que ellos utilizan inteligencia artificial para analizar amenazas y crear respuestas activas con la capacidad de encontrar incidentes similares y obviamente con esto actualizar los sistemas afectados y parchar el código vulnerable, ¿no? Eso son elementos que hoy la industria lo está empezando a abordar, el tener inteligencia artificial para la seguridad, pero también que la industria está considerando que hay que asegurar también la seguridad de la inteligencia artificial como tal. Partiendo de esto, público presente, importante, entremos un poquito más en detalle con el tema de seguridad para la inteligencia artificial, que es donde está lo más, digo yo, lo más sabroso de este tema, ¿no? Eh, Evidentemente, hay una serie de enfoques que tenemos que tener presente acá. ¿No? Los riesgos que representa, ¿sí? Los riesgos que están representando los adversarios a lo largo del ciclo de vida de esta inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál es la pregunta que las empresas, que los colaboradores que trabajan en procesos tecnológicos o inclusive en tareas de operación diaria donde se van a apoyar de inteligencia artificial para ser más exitoso, más eficiente, más económico, más óptimo sus gestiones, la pregunta es cómo aseguramos esta inteligencia artificial? Entonces, comencemos por entender cómo los atacantes buscan apuntar a cada etapa del ciclo de vida de la inteligencia artificial. Donde en la parte superior de esta imagen que les tengo acá, es donde vemos que tiene todo una serie de pasos, ¿no? De un ciclo de tecnología que se está construyendo dentro de una organización que está esta organización aprovechando la inteligencia artificial generativa. Durante esta primera fase que llamamos la fase de recolección y manejo de datos,
se necesita obviamente recopilar montones y montones de datos para alimentar el modelo de inteligencia artificial que vamos a utilizar en nuestra empresa. Y aquí estamos obviamente ante una actividad donde se están proporcionando acceso a muchas personas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A científicos de datos, a ingenieros, a desarrolladores, a analistas, ¿no? Que empiezan consultores externos, que empiezan a usar información que le vamos a entregar al modelo para entrenarlo, ¿no? Esa primera etapa de recolección y manejo de datos es necesaria para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que esa primera etapa representa un inherente riesgo al centralizar todos estos datos en un lugar, en un solo punto, y dar obviamente acceso a muchas personas amplía más ese riesgo. Entonces, estos datos probablemente puede que contengan datos personales, preocupaciones de privacidad y cualquier otra información sensible. Entonces, ese montón de datos sensibles viene a ser un objetivo rojo parpadeante, lo veo yo así, al que los atacantes intentarán acceder. Entonces, a eso hay que ponerle atención. Luego hay un elemento que tenemos que conocer, es que tenemos una etapa, también la etapa de desarrollo, donde aquí se está construyendo las nuevas aplicaciones de una manera completamente nueva que evidentemente con vulnerabilidades que se pueden convertir en nuevos puntos de entrada que los atacantes van a intentar explotar, ¿no? El desarrollo, pues a menudo comienza con equipos de ciencia de datos descargando y reutilizando modelos de aprendizaje. Estos modelos, en la gran mayoría, preentrenados con código abierto, obviamente obtenidos de repositorios de modelos en línea. Y aquí, ¿a qué tenemos que ponerle atención? Que los repositorios de compartición de estos modelos de código abierto han nacido de, evidentemente, una complejidad inherente de la ciencia de datos. ¿Por qué? La escasez de profesionales y el valor que proporciona a las organizaciones al reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo requerido para la adopción de una inteligencia artificial generativa, facilita tener estos modelos abiertos, públicos, en estas carpetas en el Internet. Facilitan muchísimo ahorrar ese tiempo y aprovechar esa ventaja bajo esas condiciones de poco personal, y se requiere una especialización muy alta. Entonces, estos repositorios, ¿qué es lo que se está observando? A menudo carecen de controles de seguridad importantes, integrales, lo que facilita trasladar el riesgo a la empresa, donde los atacantes obviamente conocen que usted puede descargar de ese sitio un modelo abierto para compilarlo y personalizarlo en su empresa. Entonces el atacante dice, voy a subir un modelo contaminado para que cuando lo usen en la empresa yo lo pueda utilizar para manipular y tener obviamente control de ello, ¿no? Ahora, tenemos otra etapa importante en este modelo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, que es importante que conozcas. O sea, lo estamos explicando de tres puntos muy fáciles, que tienen que ver mucho con el tema de la inferencia del modelo y el uso en vivo del modelo, ¿no? Durante esta etapa que se ve que los atacantes de la delincuencia cibernética pueden manipular el modelo con comandos para eludir, obviamente, las barreras de seguridad que se hayan construido para esa inteligencia artificial y, obviamente, con esto persuadir al modelo para que se comporte mal, me genere respuestas prohibidas o comparta comandos dañinos, inclusive puede hasta entregar información sesgada, manipularlo para que entregue información falsa u otra información tóxica, obviamente infligiendo daño reputacional en el caso de que ya sea un modelo de inteligencia artificial. Voy a abrir un ejemplo, un chatbot donde usted le haga preguntas de cosas lógicas o sensatas en relación a lo que el servicio que se está dando para el cliente desde la plataforma en el Internet, pero este chatbot está poseído por un atacante y empieza a entregar información falsa, información manipulada, que más bien en vez de ayudar al cliente que empezó a utilizar la plataforma, más bien lo confunde o más bien lo agrede, o agrede su reputación, ¿no? Aquí, los atacantes, evidentemente, y esto que yo les estoy comentando en esta sesión de hoy es porque hay ejemplos, hay evidencia de que está sucediendo.
de que hoy nosotros, la industria de ciberseguridad, le estamos poniendo atención para proteger estas cosas porque ya hay casos documentados y evidenciados de todo un movimiento de ataque a este tipo de nuevo vector de ataque en las tecnologías. Aquí los atacantes van a poder manipular y analizar evidentemente las entradas y las salidas para inclusive pueden ellos hacer preguntas para obtener información de cómo funciona el modelo para poder robarlo o inclusive sustituirlo o inducirlo a que emita comportamientos que efectivamente permitan robar la lógica o la inteligencia del negocio, robar o hacer un espionaje abierto de sus capacidades como empresa a nivel comercial. Obviamente, ¿por qué? Porque el modelo empieza a contar información de la empresa, a contar esa ventaja competitiva que usted construyó para alimentar la inteligencia artificial, para facilitar un servicio, pero el atacante muy vivamente logró encontrar cómo manipularlo y obtener esa información. Ahora bien, bien, aquí se ve como que muy trágico, que hay un problema. Lo que pasa es que todas las tecnologías tienen ventajas muy importantes que ayudan muy fuerte a la humanidad, pero también hay que conocer cuáles son los riesgos que tenemos que tener presente para adelantarnos, prevenirnos y no ser víctimas en el futuro por un mal uso o desconocimiento de la tecnología o del riesgo de personas malintencionadas, en este caso adversarios cibernéticos o ciberdelincuentes, que lo utilicen para delinquir en nuestra contra y robarnos información, robar nuestros datos o obviamente nuestros valores. Ahora, ¿qué hacemos acá? Justamente así como hemos venido entendiendo cuáles son los riesgos y las amenazas, entonces también es el momento de conocer cómo sería un marco de seguridad para la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, yo le llamo etapas, tenemos, digámoslo así, en el stack, en todo el stack del flujo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, tenemos 5 etapas. Hablemos de estas 5 etapas y en estas 5 etapas voy a aprovechar para ir demostrándoles ejemplos de el riesgo que se dio y cómo se protegió. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, así como estamos entendiendo la amenaza o el riesgo, también hay elementos de protección, elementos de prevención para fortalecer, obviamente, el uso seguro de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Acá estoy seguro que han visto algunos de los que trabajan en tecnología, puede que otros que, aunque no traen tecnología, lo hayan visto, que existen marcos que han salido que vienen a ayudar a generar alguna confianza. Ahí se habla, por ejemplo, de algunos de ellos como Mitre, OWASP, ¿verdad? Hay otros más. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno los mira o los revisa, son realmente complejos, ¿no? Se está obviamente abordando el tema, pero requiere una especialización técnica para poder entenderlo. Entonces, lo que se está lanzando es mucho en relación con los riesgos de inteligencia artificial, que pueden ser probables o no. Es lo que vas a observar en esos modelos. Entonces, lo que hemos hecho, o lo que ha hecho la industria, es usar, obviamente, la experiencia que existe de poder destilar y simplificar, obviamente, un enfoque que permita abordar lo que son ataques más probables junto con tareas de enfoques defensivos principalmente, donde las organizaciones pueden obviamente recibir una agresión o tener una afectación importante a nivel económico o reputacional. ¿Y qué es lo que se busca con este marcos o con lo que les voy a comentar? Obviamente, asegurar que las iniciativas de inteligencia artificial que esté realizando una organización vayan obviamente bien seguras y cuenten con las prevenciones, desde la construcción, desde el diseño, desde la construcción y desde la puesta en producción. Acá, ¿qué se necesita? Bueno, como les muestro acá, 3 elementos: asegurar los datos, asegurar el modelo, asegurar el uso, no más, ¿no? Y obviamente estos proyectos de inteligencia artificial nativa en las empresas van a operar sobre alguna infraestructura, ya sea una infraestructura en la nube, ya sea una infraestructura en un data center. Entonces también el importantísimo, no podemos obviar asegurar la infraestructura sobre la cual están construyéndose y ejecutándose los modelos, ¿no? Esto, cuando tienes eso claro en una empresa que está abordando el tema de inteligencia artificial,
para poder optimizar mejor y hacer más eficientes sus labores y alcanzar más rápido sus metas y objetivos, evidentemente esto va a necesitar establecer un gobierno interno, un gobierno de inteligencia artificial y obviamente con qué objetivo para monitorear la equidad, el sesgo y la desviación que puede tener el modelo en tiempo conforme se va abordando. Entonces, vamos a mirar los principales vectores de ataque, ahora sí, y las técnicas en cada una de estas etapas. Por ejemplo, ya para ir avanzando en el tiempo con la charla de hoy, tenemos el riesgo de la recolección y el manejo de datos. Aquí el objetivo principal de este ataque en la fase de recolección de datos son, obviamente, la técnica que el atacante busca es filtrar datos, es filtración de datos. Como mencioné anteriormente, pues las empresas necesitan centralizar y recopilar enormes cantidades de datos para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial generativa. Y evidentemente lo que se busca, maximizar su valor. Aquí, pues siempre que uno comience a combinar, centralizar, por ejemplo, combinar y centralizar lo que llamamos las joyas de la corona en un solo lugar, en este caso los datos, como joyas de la corona, te expones a un montón de riesgos. Entonces los atacantes prefieren tomar un camino acá, de acuerdo a lo que hemos visto, el camino de menor resistencia. En este caso, pueden ir directamente a esa fuente de información, a ese repositorio y buscar acceder a un golpe certero y rápido, ¿no? En términos de enfoques defensivos, esto pues obviamente va a requerir de mejores prácticas, donde justamente estas prácticas lo que buscan es enfocarse en los fundamentos de seguridad de datos, como obviamente el descubrimiento y clasificación de los datos, como el tema de encriptación en reposo, como un tema de encriptación en tránsito, o lo que son el tema de gestión de claves que protegen esta información. Busca, obviamente, para proteger este tipo de situaciones, los fundamentos de gestión de identidad y acceso, donde ninguna persona o cosa tenga acceso a datos de los datos a los que, obviamente, el modelo tiene acceso, ¿no? Y además, evidentemente, la concientización en seguridad y en protección de datos, pero por parte de los especialistas. ¿A qué me refiero? Hey, el científico de datos, el investigador, el analista, debe asegurarse que realmente estemos abordando seguridad en la recopilación de esta gran cantidad de información y trabajar de la mano con equipos de ciberseguridad internos o externos para, obviamente, garantizar barreras de protección a esta información, ¿no? Vean lo siguiente, vean lo siguiente, un ejemplo de esto, porque hey, no estamos comentando cosas, estamos hablando de cosas que están pasando o que han pasado. Aquí tenemos una nota, yo les traje un ejemplito así rápido que me encontré, de 38 terabytes de datos expuestos accidentalmente por investigadores de inteligencia artificial. Imagínese usted, evidentemente algo que yo rescato de esta mala experiencia o de esta, cometieron un error, se les fue un descuido ahí entre los científicos de datos cuando están entrenando la inteligencia artificial, quedó expuesto una ventana, una puerta mal abierta, mal cerrada, una cerradura un poco dañada, diríamoslo así, para hacer una analogía, y la delincuencia cibernética la encontró y sacó información, ¿no? La causa raíz aquí, evidentemente, es un tema de que, o lo que queremos evidenciar es que a grandes compañías liderando temas de inteligencia artificial, cuando iniciaron, se encontraron con estos desafíos. Lo bueno es que esto se remedia, hay una lección aprendida y ahora refuerzan aún más de acuerdo a situaciones como estas, de acuerdo a estas experiencias, refuerzan y fortalecen sus barreras y su postura de seguridad. Pero lo que el mensaje es, si la pasa a una organización de este tipo que tiene la capacidad tecnológica sofisticada para poder crear repositorios y desarrollar y centralizar información, obviamente ya ellos vivieron la mala experiencia y ahora ya tienen elementos diferentes y mucho mejor protegidos, le puede pasar también a nuestras empresas si no tenemos los cuidados que corresponden, ¿no? Bien. Hay otro elemento importante que queremos abordar. Aquí, otro de los riesgos, pasando a la siguiente etapa, la etapa de desarrollo y entrenamiento del modelo,
es el riesgo que tiene el desarrollador y el entrenador de los modelos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la famosa ataque a la cadena de suministros, dando obviamente que al ver una fuerte dependencia de esos modelos de aprendizaje automático preentrenados de código abierto en repositorios de modelos en línea, que hoy se utilizan para acelerar obviamente los esfuerzos de los desarrolladores. Aquí los científicos de datos están descargando estos modelos que vienen a ser cajas negras, donde no tienen visibilidad sobre cómo funcionan por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los atacantes tienen el mismo acceso a estos repositorios y los modelos en línea, evidentemente, se pueden alterar y se suben a estos repositorios donde pueden desplegar, el atacante puede desplegar dentro de él una puerta trasera, ya sea un malware, un código maligno, en uno de estos modelos, subirlo al repositorio y obviamente llega el científico de datos, el desarrollador, lo descarga y viene a ser un punto de entrada para que evidentemente el modelo infectado se coloque en su empresa, ¿no? Hoy aún no existe una tecnología que pueda escanear y revisar que ese modelo está limpio, lo que facilita evidentemente que se pueda contaminar el trabajo que se está realizando en la organización, provocando luego obviamente situaciones de ciberseguridad, incidentes de ciber interesantes. Acá tenemos otro importante riesgo, que es el tema de los ataques a las APIs. Generalmente, las organizaciones no tienen los recursos o la experiencia para construir sus propios LLMs o modelos de lenguaje grande. Entonces, ¿qué pasa para poder acelerar esto? Usan APIs para consumir las capacidades de los modelos pre-empaquetados o pre-entrenados y que aquí es donde viene el tema. El atacante cibernético reconoce que se está usando los principales modelos de consumo de Large Language Model y buscar las interfaces de API para acceder a explotar los datos que se transportan a través de esas APIs, ¿no? Y lo cual significa que es un eslabón que también, o un componente que también se debe proteger. Y además, en esta etapa también hemos visto cómo los atacantes explotan el LLM o inclusive los plugins de permisos excesivos para acceder a las funciones que están disponibles o abiertas en los sistemas, en estos sistemas de flujos de trabajo que pueden obviamente realizar acciones, cuando explotan esto, realizar acciones privilegiadas en los flujos de trabajo que estén usando en la empresa. Aquí justamente quiero mostrarles que tuvimos, obviamente hay una investigación que estábamos haciendo y identificando situaciones de estas, cosas que pueden suceder cuando las aplicaciones de inteligencia artificial se construyen de manera insegura. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de lo que puede salir mal si no se siguen las recomendaciones que les comentaba. En este caso, podemos decir que se creó se identificó una puerta trasera, ¿sí? Donde se construyó un modelo, este modelo disponible públicamente, muchas empresas lo descargaron y facilitó obviamente el riesgo y la amenaza cuando empezaron a tener los primeros resultados de la inteligencia artificial generativa operando dentro de la organización, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando el tema, y algo importante, público presente, aquí lo que queremos dar es una visión general de estas cositas que yo digo que son temas silenciosos. Nosotros vemos un agente de inteligencia artificial generativa instalado en nuestro celular, o en la empresa empiezan a utilizar ya los primeros agentes de inteligencia artificial para temas de la empresa. Pero detrás de esto, además de existir toda una operación de construcción, de diseño, de puesta en operación, que también ya es desafiante, también hay una gran serie de riesgos a los cuales hay que poner atención y de los cuales hay que ocuparnos para poder atendernos, prevenirlos y protegernos en caso que sea. Por ejemplo, en la etapa del ciclo de vida de la inferencia, los modelos y el uso en vivo. Aquí hay tres situaciones importantes que se han documentado y se han podido evidenciar, donde los atacantes usan comandos maliciosos para, digámoslo así, entre comillas, liberar, explotar, molestar al modelo o molestar a la inteligencia artificial. ¿Con qué fin? Con el fin de poder,
obtener acceso indebido, robar datos y que te entregue información sensible o inclusive decirle entregue información falsa o sesgar la salida de la información, o sea, información incorrecta o incompleta. Aparte también, el atacante puede sobrecargar el modelo con información, metiendo entradas, información en el chat que degrada la calidad de la aplicación, del servicio y obviamente esto hace que no esté disponible y si no está disponible, me ha costado un montón poder haber generado ese agente para la empresa, obviamente va a generar costos en recursos importantes. Y el otro elemento que hemos visto en esta etapa ya puesto en producción, el atacante crea scripts, crea consultas para recopilar información acumulando gran cantidad de datos que pueden obviamente luego usarse para construir una copia de cómo funciona el modelo, sustituyéndolo o imitar el comportamiento de ese modelo, robando sus capacidades, ¿no? Estos son elementos que también se están observando y que de los cuales también hay una serie de recomendaciones importantes. En este punto, por ejemplo, hay elementos que basamos en principios de comandos que no sean un mecanismo de seguridad fácilmente vulnerable. Aquí es donde aprovechar lo que es el control de acceso basado en roles es súper importante. También es importante que podamos pensar en soluciones que nos permitan detectar, por ejemplo, en tiempo real, cuando una inteligencia artificial empezó a tener un comportamiento anómalo. Hoy existen, por ejemplo, un concepto de IA Defense, así como suena, defensa de inteligencia artificial, que viene justamente a cubrir este tipo de puntos. De hecho, comentarles que la semana pasada estuve viéndolo en Boston, cómo funciona, y ya existe tecnología o elementos que vienen a proteger este tipo de acciones durante lo que es la inferencia o el modelo en uso. Bueno. Otro ejemplo, les traigo otro ejemplo de este tipo. ¿Qué puede suceder cuando las interacciones con los modelos de caja negra son maliciosas, ¿no? Aquí, como profesor, que también tengo ese rol, estuvimos conectados con una serie de investigaciones y profesores de otras universidades a nivel del mundo. Se hizo un ejercicio, ¿no? De empezar a manipular los principales chatbots líderes de la industria, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con eludir las medidas de seguridad de la inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, ChatGPT, BART, Gemini, Anthropic, hay un montón más ahí. Y obviamente, cuando se hace la investigación o se hace el trabajo científico, se logra, obviamente, crear comandos que se introducen al chat donde el comando tiene resultados, lo logramos engañar o logramos obtener información o volverlo loco, ¿no? Aquí entra la analogía de algo parecido al desbordamiento de buffer, donde las restricciones de seguridad de un programa de computadora se rompen al ser que cuando uno escribe datos fuera de lo que es ese buffer de memoria que se asigna. O sea, lo logramos alterar, se logró alterar y tuvo un comportamiento errado. Entonces, claro, acá pues, ¿qué queremos evidenciar? Es algo que pasa, es evidente que es no es una probabilidad de que suceda, son riesgos documentados que están sucediendo en industria y lo que tenemos que es ocuparnos para establecer defensas y proteger este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ya, para cerrar, evidentemente hay un elemento a proteger en el stack de la inteligencia artificial, que es que esa seguridad tiene que extenderse a lo largo de la infraestructura que se utiliza. La buena noticia en esto es que asegurar la infraestructura no es algo nuevo para muchas de nuestras organizaciones. Aquí se tiene que aprovechar la experiencia que ya existe en la empresa o en la industria para optimizar la seguridad de la infraestructura, la privacidad, los estándares de cumplimiento vienen a ayudar mucho justamente en esos entornos que alojan los sistemas de inteligencia artificial. Evidentemente, fortalecer la seguridad de la red, fortalecer el control de acceso, la encriptación de datos, el habilitar, yo le llamo los Security Operation Centers, que vienen a detectar y a prevenir las intrusiones en estos entornos de inteligencia artificial van a ser de gran valor, ¿no? Pero de todos estos, el que yo podría decir, todos son importantes, pero dentro de los más importantes, para mí, tiene que existir esto. Las organizaciones tienen que también necesitan barreras operacionales.
Y a medida que las organizaciones transfieran procesos empresariales operativos a la inteligencia artificial, van a necesitar asegurarse que este sistema de inteligencia artificial no se desvíe y actúe como se está esperando. No solo necesitan, pues obviamente, preocuparse o ocuparse de lo que un hacker puede hacer, también deben de enfocarse si el modelo se está desviando operacionalmente de lo que fue diseñado para hacer. Aquí obviamente, por lo tanto, no solo proporcionamos seguridad para la inteligencia artificial, sino también una gobernanza operacional para la inteligencia artificial, para asegurar evidentemente que estas iniciativas de inteligencia artificial de las empresas sean tanto seguras como evidentemente confiables, ¿no? Yo creo que eso es lo que más destaco, menos cuando hicimos esta investigación, cuando empezamos a abordar empresas que están empezando a trabajar con inteligencia artificial. Esto es, de entre esas crucialmente importantes o palancas ganadoras, esta es una de ellas, ¿no? Bien, gente, ya para cerrar, el modelo como tal se vería de esta manera. Ese es el marco de seguridad de inteligencia artificial. Es un marco que si ustedes ven es fácil de abordar, fácil de entender. En la presentación ustedes van a tener acceso a las recomendaciones, a mucho de lo que he dicho por acá, pero no dejemos de lado el otro elemento, la inteligencia artificial a nuestro favor para la ciberseguridad. Este elemento a mí me fascina porque es el que nos viene, evidentemente, a facilitar muchas cosas. Hoy podemos decir que la detección de amenazas y respuesta con inteligencia artificial es un elemento importante. Realizar gran parte de un flujo de trabajo, de lo que hace un analista de SOC, un Security Operations Center con analista de ciberseguridad nivel 1, cuando usa inteligencia artificial, evidentemente obtiene resultados más rápidos, contexto o entendimiento, evaluación de riesgo más preciso usando la inteligencia artificial, y luego con esa información va a presentar, obviamente, recomendaciones, acciones de respuesta más puntuales en un tiempo mucho menor para poder ayudar a una organización que esté ante una situación adversa como ciberataque. También tenemos que la seguridad de los datos. Muchas violaciones o muchas brechas de datos son realizadas porque el atacante inicia sesiones cuando un usuario cuando un usuario privilegiado le roba a su usuario y su contraseña. Por lo que obviamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Se va a utilizar el Machine Learning o la inteligencia artificial para realizar esa detección anómala, monitoreando el comportamiento de los privilegios de los usuarios para detectar esa actividad potencial maliciosa. Y esto obviamente en tiempo real va a proporcionar una advertencia, que yo le llamo la advertencia temprana del ataque, incluso en ausencia de detecciones basadas en reglas o siendo o alguna regla que se esté activando. E inclusive tiene la capacidad que si tiene esa alerta temprana y ve que el índice de riesgo es muy superior, automáticamente toma una opción o llama a alguien o pone un aviso. Aquí tenemos una situación grave. O sea, ya la misma inteligencia artificial usada a su favor para poder defender y proteger a una organización. Y hay un elemento que no podemos dejar de lado, que es la gestión de identidad de acceso. Aquí lo bueno que al menos una industria que yo reconozco que usa esto muy bien, pero eso obviamente no estamos inventando nada, pero hay empresas que la industria financiera ya tiene más de 5 años usando, más, digo yo que más de 5 años, usando el acceso adaptativo, que obviamente el acceso adaptativo funciona como una evaluación de riesgo, donde utiliza la inteligencia artificial y adaptando el proceso de inicio de sesión en tiempo real. Los usuarios altamente confiables obtienen obviamente una experiencia libre de fricciones a sus transacciones o a sus aplicaciones, mientras que aquellos usuarios riesgosos, según lo que la inteligencia artificial identifica, son obviamente desafiados o tienen obviamente algún nivel de complejidad. Me pasó ayer, le comentaba hoy al equipo de Burú que yo soy de Costa Rica. Hoy estoy en El Salvador. Ayer intenté hacer una transacción. El sistema dijo, hey, usted no está haciendo una transacción donde generalmente lo hace, que es en Costa Rica. Está en El Salvador y la está haciendo fuera de la hora que usted siempre la hace. Usted siempre la hace las transacciones durante el día. Lo está intentando hacer a las 10 de la noche. Lo siento, usted infórmeme si es quien dice ser, si no esa transacción no procede. Y eso no lo hizo un humano. No lo hizo un sistema de reglas y políticas predefinidas, lo hizo una IA aplicando el tema de acceso adaptativo, gestión de identidad de acceso. Interesante, ¿no? Ya eso es muy común verlo en la industria financiera.
donde utiliza la inteligencia artificial a su favor para proteger, evidentemente, procesos. Ya para cerrar, importante que en este punto automatizar informes, interpretar datos, grandes volúmenes de información, curarlos y enfocarnos en lo que es relevante y acelerar, por ejemplo, la cacería de amenazas, investigar o hacer una investigación forense más profunda, son elementos que vienen a ayudar muchísimo a lo que es la práctica de ciberseguridad en una organización cuando utilizan inteligencia artificial. Con esto, público presente, me acerco al fin de la sesión. Quedo atento a alguna pregunta, algún comentario, observación. Por acá, Nicolás, comparto mis datos de contacto. Me pueden seguir en mi red social y algo que yo siempre, por mi trabajo de profesor de certificaciones profesionales a nivel internacional en temas de ciberseguridad, tengo que mantenerme actualizado y la única forma que encontré es retándome a crear artículos de valor para la industria. Aquí hay un lugar donde pueden conocer un poquito más de todas estas materias. No es un enfoque comercial, es muy académico de investigación que constantemente estoy realizando. Con eso termino y quedo obviamente atentos a sus observaciones y comentarios. Perfecto. Alonso, muchísimas gracias por compartirnos todos estos valiosos conocimientos y tu experiencia a nosotros. También un agradecimiento muy importante para GBM por haber apoyado este evento. Tenemos una pregunta en el chat. Permíteme, ya te la leo, la comparto. La primera pregunta es, ¿cómo iniciar un proceso introductorio para establecer los riesgos de ciberseguridad, en particular lo ateniente al uso de la IA? Bueno, lo importante es, en ese proceso introductorio, lo que nosotros recomendamos es, evidentemente, educarse, entender para qué la inteligencia artificial está hecha y cuál es el objetivo que me puede sacar máximo provecho en mi organización. O sea, ¿por qué yo necesito inteligencia artificial en mi organización? Partiendo del hecho de que es una necesidad porque me va a resolver una N cantidad de tareas operativas, manuales y que también me va a ser un diferenciador, eso va a ser un elemento de inicial para poder profundizar más en cómo usarla. Y en ese proceso de cómo usarla para un proceso, para una actividad de mi negocio, para un tema personal, es en donde tengo que considerar las oportunidades que me genera y también los riesgos que se pueden presentar. Y ahí, evidentemente, Nicolás, vamos a empezar una etapa de investigación, de asesoramiento, de acercamiento de profesionales, de empresas o de autocapacitaciones, porque hoy está en la industria una serie de información, Axel, que está muy accesible para empezar a construir esos primeros fundamentos o metodologías del uso correcto en una organización. Aparte que, evidentemente, si vas y revisas las páginas o los sitios web de los líderes de la inteligencia artificial actualmente en el mundo, o de los pioneros del uso de la inteligencia artificial actualmente en el mundo, vas a encontrar muchos contactos de referencia, mucha información, papers que te van a servir para poder dar ese primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Hay que informarse, hay que educarse, hay que estudiar un poco para poder sacarle el máximo provecho cuando ya estemos más adentro en las tareas que corresponden. Gracias, Alonso, por tu respuesta. Tenemos otras dos preguntas. La primera es, ¿qué herramientas recomiendan para empresas que aún no tienen una infraestructura robusta? Evidentemente, aquí, cuando no hay infraestructura robusta, que están empezando a construir una visión con un core tecnológico importante para hacer que sus procesos sean más automatizados, más competitivos en el mercado, hay opciones de plataformas que empiezan a facilitar el uso de inteligencia artificial en entornos nube. Pero sin embargo, no solamente tenemos que enfocarnos en algo muy complejo. Ya existen elementos de robótica, ¿no? Que vienen a tener acercamientos a la inteligencia artificial, como por ejemplo el utilizar soluciones como, voy a hablar de una marca que he visto muy constantemente, como soluciones como Ansible, por ejemplo, que vienen a crear tareas repetitivas. No es inteligencia artificial, pero es el primer paso. Ya empezaste a automatizar flujos. Ahora esos flujos, ya cuando los tengas y estés obteniendo retorno de inversión por ese ahorro en la automatización, es donde vas a empezar a poder construir infraestructura más robusta para empezar a abordar elementos como la IA
generativa en sus procesos de negocio. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra, dice, ¿qué ejemplos concretos existen de IA aplicada en áreas como soporte técnico, inventario o gestión de reuniones? Claro, ejemplos hay muchísimos. Imagínense, vean el de inventarios. Vamos a ponerle nombre mi chat GPT inventario. Hola chat GPT inventario. Mira, hoy es jueves, 9 de la mañana, 10 de la mañana, Colombia. Decime algo del producto que se llama vaso con agua. ¿Cuántos tengo disponibles en este momento? Hey, Alonso, tenés disponibles tantos. Recuerda que el precio de lista es tanto y que tenemos la observación de poder colocarlo en tanto por cliente. Algo importante, si aceleras hoy, de acuerdo a cómo está hoy el clima, que está caliente, no, hay varios maratones en proceso el fin de semana. Y quieres que la gente se esté hidratando, es un buen momento hoy y mañana para ir a vender a vasos de agua. Eso te lo digo el ChatGPT de inventarios. O sea, Alonso, te fuiste como muy futuro. Hey, eso es posible porque puede analizar múltiples variables para poder restar todo lo que sea posible de ese inventario y poder obviamente sacarle máximo provecho. Y ahora están los temas operativos, cuántos tengo disponibles, cuáles están más cerca de la vida útil, cuáles ya debería empezar a promover, cuál es el que está más detenido que tengo que empezar a buscar alguna estrategia. O sea, hay un mar de oportunidades para sacarle el máximo provecho. Eso que te dije, el de inventarios, pero hacemos la analogía también con las otras dos. Por ejemplo, el soporte técnico. En soporte técnico, digamos, en mi industria, el tema de computadoras, por ejemplo, de tecnología, ChatGPT soporte técnico, por favor dame el índice de vulnerabilidad de la granja de servidores. Ok, tenés una vulnerabilidad de 10% en crítico alto. De ese 10% en crítico, ¿cuáles son las principales amenazas? Y dame recomendaciones para poder abordarlas y cubrirlas. Y te da todo el país. Eso, ¿cuánto tiempo a un analista de soporte técnico le hubiera costado poder detectarlo, descubrirlo y saber qué hacer? Ahora, Alonso, ese que acabas de decir es real, es 100% real. Hoy la plataforma lo permite, la tecnología lo permite. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. ¿Cómo puede la IA generativa ser utilizada para fortalecer las defensas cibernéticas de una empresa? Lo que comentaba hace un rato, análisis de comportamiento adaptativo en los temas de los accesos, por ejemplo. La inteligencia artificial generativa desde una solución de SIEM o un servicio de Security Operations Center tiene un chat donde le preguntas cuáles son las tendencias de ciberataques que se vivieron ayer por la noche en nuestro perímetro y para cada una de ellas dame una táctica, técnica y procedimiento para abordarlo y subsanarlo o controlarlo. El tiempo que le hubiera llevado al analista a detectar eso hubiera sido altísimo, pero no solamente le dice qué pasó y cómo, sino cómo lo puede resolver. Por ejemplo, tengo el otro elemento donde yo le puedo decir a la inteligencia artificial generativa, o sea, inteligencia artificial generativa, cada vez que se intente conectar a la red de mi empresa un computador que no esté matriculado y que no esté en la lista oficial, que no cumpla con los siguientes parámetros, por favor, no deje que se conecte e infórmame desde dónde se intentó conectar, a qué hora y el posible usuario que lo intentó hacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener inclusive hasta si quisieras, lo puedes poner a un tema de voz y te va a hablar para que te informe de lo que está sucediendo. Hasta ese nivel de detalle se puede llegar, Nicolás. Perfecto. Em, bueno, aquí tenemos otra, dice, usamos ChatGPT como herramienta de ayuda para las diferentes áreas en toda la compañía. Los datos sensibles son necesarios para entrenar la IA y se debe dejar para uso continuo. ¿Qué recomiendas? O sea, ¿a quién le estás dando tu información? Porque cuando lo uses en la compañía, hay un tema de privacidad de datos, de protección de datos. ¿A quién le estás contando los secretos de la empresa? Si lo estás haciendo, tenés un contrato que te respalde que tu información no va a ser utilizada para otros fines. Eso es un tema importante a tener presente, ¿verdad? Sí, entonces ahí es donde algunas empresas han visto el riesgo de usar agentes de inteligencia artificial en su empresa, en sus computadores, porque propicia mucha fuga de información que no sabemos para qué la van a usar o con qué objetivo, ¿verdad? Entonces es un elemento que algunas empresas regulan ese uso. Algunas no le ven un riesgo, o sea, es un apetito al riesgo, lo ven una ventaja operativa,
Pero evidentemente dice, quiero esa ventaja operativa. Bueno, hay otros medios. Existen plataformas que fabricantes ofrecen de entorno empresarial, justamente como agentes, como el que comentó la pregunta, para poder entregar información y hacer consultas. Pero ahora sí, bajo un contrato que vela por la responsabilidad y protección de tu información. ¿Sí? Perfecto. Y tenemos una última pregunta que es, ¿cuáles son los principales riesgos asociados con la opción de tecnologías de IA generativa en las operaciones empresariales? Yo creo que lo comentaba en la sesión, pero el principal riesgo está, al menos el que hemos alcanzado a ver, en la manipulación del modelo donde intentan engañarlo y extraer información. Pero eso es posible porque cuando se creó el modelo de inteligencia artificial para la empresa, descargaron la fuente o la materia prima de un repositorio contaminado o sucio que provocó obviamente que el modelo fuera dañino o inseguro. Pero aún así más, yo diría que el hecho de que no exista una estrategia de abordaje seguro de inteligencia artificial a nivel empresarial, ese puede ser el riesgo número uno. Esto no es un tema solamente tecnológico o de moda. Tiene que haber una estrategia, una visión, una gobernanza bien definida, bien clara, para poder abordar oportunamente riesgos, prevenir, pero algo tal vez, ojo, no es que queremos aterrizar el tema, sacarle el máximo provecho de manera segura y con los mejores resultados para la organización. Alonso, nos llegaron dos más. La primera dice, ¿cómo controlar los celulares que son de la empresa y que los usa la fuerza de ventas? ¿Cómo controlar la seguridad y accesos? Y para que los Uy. empleados que usan celulares personales en la empresa, ¿qué hacer? Ujú. Sí, vean, ahí estamos metiéndonos en otra materia, pero la puedo contestar con todo gusto. Usted en el celular tiene una carpeta que se llama aplicaciones de la empresa, business, y entra a esa carpeta. Lo que está en esa carpeta, o imagínense, en ese cuarto, cuenta con toda la ciberseguridad, protección y controles que el oficial de ciberseguridad o de la empresa definió. En tu celular personal, digamos el caso en el que es el mío, todo lo que yo haga en este espacio es un espacio seguro de las aplicaciones de la empresa. De ahí mm, hay controles o reglas que me permiten hacer cosas de mi trabajo en el teléfono personal, pero yo de aquí no puedo sacar información, o sea, no puedo sacar información a mi correo personal, al chat personal, no. Inclusive lo detecta si yo intento hacer algo y lo bloquea o le mando una alerta a alguien para que, Alonso, recuerda que firmaste un documento donde estabas de acuerdo en usar la carpeta de seguridad de las aplicaciones de tu celular y que te comprometías a no abusar o intentar cometer un riesgo. Hey, estás intentando hacer algo que no es debido porque aquí lo estoy detectando. Acuérdate que tú lo firmaste. Híjole, eso es lo que se aplica hoy en día en muchas organizaciones. Y ahora yo puedo ir un poquito más allá, yo puedo meterle ahí inteligencia artificial al asunto, ¿verdad? Donde inmediatamente yo intento hacer algo indebido, una inteligencia artificial me va a mandar un mensaje de texto, soy el oficial de ciberseguridad de la empresa y ya estoy mandando este mensaje de texto porque acabas de intentar de hacer una violación a la carpeta de repositorio seguro que te instalamos en el teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Eres vos o es otra persona? ¿Sí? Hasta ese nivel pues, se puede llegar. Es la forma como se usa actualmente. Ahora, para llegar a eso, Nicolás, y el que hace la pregunta, sí hay un trabajo técnico importante por detrás, pero hoy en día es 100% posible. Perfecto. Y vamos con la última, ya para cerrar. Preguntan, ¿dónde puedo adquirir plataformas empresariales con las cuales puedo hacer contrato de confidencialidad en el uso de datos? Hey, es una pregunta con truco, ¿no? Muchísimas gracias. No, no, evidentemente nosotros en GBM tenemos una práctica fuerte de inteligencia artificial y data dedicada a esto, con obviamente el respaldo y la ciberseguridad de lo que yo lidero o lideramos en la empresa. Bueno, perfecto. Ya con esta cerramos, Alonso. Agradecerte nuevamente por tu disposición, toda la experiencia compartida. A todos los asistentes, muchas gracias. Les recordamos, por favor, no olvidar hacer el registro de la asistencia y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos y Alonso, especialmente a ti. Todos tengan buen día. Muchísimas Muchas gracias, que gracias. estén muy bien. Feliz día. Bye bye.